realidad densa, tiene poder. El sol sale, las plantas se mueven, los animales funcionan, comen, hacen sus necesidades, etcétera, etcétera. La naturaleza responde frente a ciertos estímulos, tiene poder. Por lo tanto, está afectando y se está afectando. La conciencia colectiva, como también participa del ser y está siendo sostenida por el ser, también tiene poder. También tiene inteligencia, entre comillas, como la naturaleza también tiene inteligencia, entre comillas, ¿ya? Y también tiene amor, en algunos niveles. Entonces, también es capaz de interactuar, de crear, entre comillas, realidades. Y esas realidades las va a crear de acuerdo a su nivel de conciencia. Un niño crea una realidad propia de niños, un adulto crea una realidad propia de adultos, ingenieros crean realidad propia de ingenieros, místicos crean realidades propias de místicos. Y después está nuestra realidad, la personal, que también es capaz de crear, porque está participando del ser, también tiene inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces esas tres están actuando simultáneamente ya en nosotros. Y nosotros interactuamos con esos tres aspectos, o con esas tres realidades, simultáneamente. ¿Ya? El punto es que lo importante es entender que las tres están siendo sostenidas por el ser. Y que toda la percepción que nosotros tenemos de ella, ¿ya? Si lo vemos bajo el punto de vista del absoluto, son modificaciones de esa conciencia una y nada más. En distintos niveles de realidad. Pero son lo mismo. Es como el queso y los pedacitos de queso. Como la materia prima es la misma. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, yo puedo percibirlo desde la base, desde la esencia, y digo, todo esto está siendo sostenido por una sola realidad, o lo puedo sostener, o lo puedo percibir desde la diferencia, diciendo, si bien es cierto, todo esto está sostenido por esta inteligencia cósmica, ¿ya? A la vez, las conciencias individuales, en el caso de la conciencia colectiva, que participan de esta conciencia cósmica, son capaces de crear esta realidad ilusoria, que está siendo sostenida solo porque existen esas mentes, o esas expresiones individuales del ser, que forman esta Mahamama o este cuento. Pero que esa Mahamama y ese cuento es tan ilusorio, ¿ya?, como todo aquello que no es el ser. ¿Por qué es ilusorio? Porque por sí mismo no existe. Si le saca al ser, se muere. No tiene existencia propia. ¿Y por qué es ilusorio? Porque es representativo de lo que ellos son capaces de darse cuenta y nada más. Entonces, si yo me traslado a una realidad donde todos tienen mentalidad de 7 años, y me voy a vivir ahí, y tengo un país de 7 años, con leyes de 7 años, con comida de 7 años, con todo de 7 años, ¿ya?, voy a decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya estoy dando la hora, mejor me voy, porque en realidad, nada que ver. ¿Ya? Entonces, entender que toda esta realidad está siendo sostenida por la ilusión. Y es ilusorio por eso, porque no es representativo de nada. Es solo representativo de que esas conciencias individuales tienen la capacidad de crear, porque el ser está presente en ellos, nada más. Eso es todo. No significa que sea real, ni que sea lo válido, ni que sea lo que debe ser, ni nada. Es una fantasía nomás. Y también, si lo llevamos a un punto más profundo, ¿ya?, nosotros también, es lo mismo. Lo que nos pasa finalmente, ¿ya?, es solamente la creación de nuestra propia realidad a partir de lo que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Porque de hecho, nosotros podemos decir de que, por ejemplo, a los 5 años, a los 6 años, nosotros no podemos decir que no vivimos la vida, porque hoy la vivimos distinta. Usted hace 10 años atrás no pueden decir que no estaban viviendo la vida, porque están viviendo la distinta ahora.
Ustedes pueden decir que la vida de hoy es igual que la hace 10 años atrás, No. y pueden decir que es igual a la que cuando tenían 4 años. Entonces, ya es importante entender cómo todo esto que estoy viviendo yo en este presente es simplemente una construcción de mi mente. Porque lo que yo soy es aquello que está sosteniendo esto. ¿Comprenden? Entonces, cuando me doy cuenta de que todo lo que existe, ¿ya?, es solo el ser, nada más, como una unidad, toda esa separación es aparente, es ilusoria, porque volvemos a lo mismo. Si no está el ser ahí, no está aquello ahí, no está qué es lo que yo finalmente soy, no podría existir nada de eso. Y es más, ¿ya?, si ustedes se suprimen a sí mismas su propio cuerpo, a sí mismos, ¿ya?, esto deja de existir para ustedes. Por lo tanto, todo lo que están experimentando acá tiene existencia en la medida que ustedes existen para ustedes. ¿Por qué? Si alguien suprime su cuerpo y deja de existir, para nosotros esto va a seguir existiendo. Pero va a seguir existiendo en nuestra realidad. ¿Me comprenden? Entonces aún todo lo que ustedes sostienen y todo lo que creen y todo el cuento de acá allá, es todo, está sostenido por ustedes. ¿Comprenden? ¿Comprenden el sentido de la frase? ¿Ya? Entonces el sustrato, la base de todo lo que existe es el eterno y el abarcante, la plena conciencia, la conciencia, cuya naturaleza de existencia está existiendo, el ser, y es inteligencia, ¿ya?, y capacidad. Ahora, se puede aquí entrar en cierta sutileza de decir, todo lo que existe es solo, ¿ya?, inteligencia y amor. ¿Por qué? Porque el ser está implícito. Porque si no existiera el ser, no podría existir ni la sabiduría o el poder y el amor. O todo lo que existe es poder y sabiduría, o poder y amor, o sabiduría y amor. Porque la existencia está implícita. Entonces, básicamente, si nos ponemos más estrictos, decimos, toda la manifestación es dual. Ni siquiera es tri, es dual. Porque lo otro está implícito. Si nos ponemos más estrictos. Entonces, nombres y formas son como las horcajas y los brazaletes, ¿ya? Y la conciencia, o Vishnu, es como el oro, ¿ya? Entonces, ¿por qué habla de Vishnu? Habla porque es del creador, ¿ya? El creador, o lo que permite crear, la capacidad de crear, ¿ya?, sería como el oro, es la base, ¿ya? Y los brazaletes y las cosas, las joyas de oro, son los nombres y las formas. Entonces, todo lo que nosotros percibimos ya en esta dimensión y en esta realidad biológica, la percibimos ya a partir del nombre y la forma. Y son nuestros, porque la serpiente también vive en el mismo mundo nuestro. Y los nombres y las formas con las que ella califica su realidad son distintas. Por lo tanto, la realidad que existe para la serpiente es para ella y para nadie más. Pero que somos tan distintos. Exactamente. Entonces, ahora, lo importante es entender que nunca nos hemos separado. Estamos siendo todos uno. Entonces, como nunca nos hemos separado y somos uno, podemos interactuar con los demás y darnos cuenta de la existencia de los otros. ¿Comprenden eso, no? Porque si fuéramos entes absolutamente individuales y excluyentes, como lo quiere plantear el ego, no podríamos relacionarnos con nada. Seríamos burbujas que viven, ¿me entendí?, flotando en una nada existencial, y que yo no podría ni siquiera decir que si existe la vida o no. No podría decir que este computador existe o no. No podría decir que esa filmadora existe o no.
¿Y por qué tengo la sensación de que existe la filmadora? ¿Por qué tengo la sensación de que existe el Johnny? ¿Por qué tengo la sensación de que existe el Fernando, la Nicole, el computador, etcétera, etcétera? Porque estamos siendo, nosotros nos estamos uniendo a través del ser. No a través de la mente ni a través de las otras cosas. Los otros son medios que nos hacen generar cierto tipo de sensación, pero lo que es la expresión más densa de aquello más sutil. Pero la sensación que tenemos nosotros de poder, de presencia con la existencia, está dada por nuestra conexión con el ser. Yo soy capaz de reconocer que esa pared existe porque está existiendo, es existencia, es ser, está siendo muralla. El ser que está presente ahí me permite darme cuenta que eso existe. Y como yo existo y soy, mi ser, que es el mismo que esa muralla, se reconoce a sí mismo siendo. Es la conexión de ser a ser. Claro, y todo está haciendo eso siempre, las 24 horas del día, todo el tiempo. Entonces, mi conexión y mi relación con todos ustedes, y la conexión y la relación que tienen entre ustedes y que tienen conmigo, es solo eso, es ser. Uno está experimentando el ser, se está conectando a través del ser. Por eso los juicios y las condenas y las críticas caen tan mal. Porque son, entre comillas, pura basura, pura mugre, pura viruta, relleno, que no tiene nada que ver con el ser. Por eso molesta. Por eso en algunos casos también molesta el tiempo. Porque también es un agregado, es algo que le impusimos a la realidad. ¿Me comprenden? Porque el tiempo es una creación humana, es una creación de la mente. Ya se nos exponemos a la realidad, al ser, cosas. Claro que en algún momento te fijas, cuando están ligadas con el ego, cuando el ego está entretenido le gustan, pero cuando el ego se aburre le empiezan a molestar. Y lo importante es que lo empiecen a sentir a nivel cuerpo. ¿Ya? A nivel del cuerpo, a nivel de acá, de no separar más. No separar más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué es importante sentir a nivel del cuerpo? Porque si bien insisto, no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos las emociones. Lo que nosotros somos sostiene nuestro cuerpo, sostiene nuestra mente, sostiene nuestra emoción. Por lo tanto, podemos sentir el ser independiente que tengamos cuerpo o no. Podemos sentir el ser independiente que tengamos emoción o no. Y podemos sentir el ser independiente que tengamos mente o no. ¿Comprenden? Y el ser también se puede expresar a través de nuestra mente, se puede expresar a través de nuestro cuerpo, se puede expresar a través de nuestras emociones. ¿Y por qué? Porque siempre se está expresando. Si yo califico una obra de arte como valiosa, es básicamente porque el ser se expresó con mayor intensidad ahí. La belleza se expresó con mayor intensidad. La inteligencia, la sabiduría para ordenar los elementos, buscar los colores, etcétera, etcétera, se expresó con mayor intensidad. El amor, por la capacidad de poder expresar ciertas emociones o sentimientos o cosas, ya también se expresó con mayor intensidad. Es eso nomás. No es que cuando dicen, ¿y eso por qué es tan importante? Justamente por eso. Yo me acuerdo cuando fui no sé, fue en el Prado, creo que fue en el Prado. Mis papás siempre se reían de Rubens por las estas guatonas. Las guatonas de Rubens se botaban. Siempre era como talla decía, alguien estaba gusta como la guatona Rubens. La guatona Rubens, entonces que iba en mi mente, entonces yo no entendía por qué el señor Rubens era tan famoso si tenía esta guatona, ¿ya? En el fondo, cuál era el sentido, ¿ya? Y me acuerdo dentro del Prado y miro sus cuadros y me quedé pero así, y dije, ahora entiendo que está acá este caballero, porque en el fondo la guatona daba lo mismo, todo el proceso que había ahí, toda la inteligencia, toda la sabiduría, toda la belleza que era capaz de expresar ese ser, ese personaje, a través de ese pedacito de género, con colores nomás.
¿ya? Entonces, en el fondo, lo que uno está validando es justamente eso, la capacidad, mucho, lo que está valorando es el ser, cómo se está expresando ahí. Entonces, cuando uno, en el fondo, ¿por qué uno rechaza a ciertas personas? ¿Ya? Porque a veces siente que esa persona no es capaz de expresar las cualidades del ser con tanta intensidad. Y porque hay gente que valora lo opuesto, porque esas personas representan las cualidades del ego con mayor intensidad. ¿Me comprenden o no? Entonces, por ejemplo, un mafioso que es capaz de matar mucha gente y que es capaz de vender mucha droga, entre los mafiosos ya va a estar feliz, porque él está expresando el ego. El que aquí vengo yo, aquí estoy, Poderoso. es poderoso, que también es una cualidad del ser, el poder, ya, pero en el ego. Y no sé, Krishnamurti o Nisargadatta o el mismo Cartole, ¿por qué está haciendo así? ¡Oh, qué increíble esta persona! Interesante! Porque le está expresando las cualidades del ser. Entonces, también es importante entender eso, que en ambos casos, cuando mi conciencia está en proceso de desarrollo, yo puedo escoger a qué acciones me voy, aquellas que me ligan más hacia el ser o aquellas que me ligan más hacia el ego. Porque finalmente yo estoy sosteniendo todo. Las elecciones son siempre mías. Y para existencia, como es un todo integrado, está generando las condiciones, está generando vacíos para que los demás tomen conciencia. Y el que está generando acciones respecto al ser, bueno, aparte que está armando su camino de salida, está cerrando la maleta, listo, se acabó el turismo en este planeta, ya, aparte de que está haciendo su camino, de alguna manera también está expresando las cualidades del ser.